Mi mamá me corrió a los 16 por sus nuevos chamacos. Ahora que estoy forrado, exige que pague su uni. Pero lo que pasó en mi puerta lo cambió todo. Mi mamá me corrió de la casa a los 16 para criar a sus nuevos chamacos. Ahora que estoy forrado de lana, exige que pague la uni de ellos. Pero lo que pasó en mi puerta cambió todo. Tengo 33 años ahora. Trabajando en alta gerencia en una empresa donde he estado desde que me gradué. Aunque me he matado trabajando para llegar aquí, hay una parte de mí que mira para atrás y se pregunta cómo habría sido la vida si mi mamá hubiera tomado mejores decisiones. Ella me tuvo cuando tenía 20 años, mi papá biológico ni siquiera pintó en el panorama, de lo que me contó después, le dio la opción de quedarse y él no dudó en largarse, ni pensión, ni pleitos, solo se peló. Vivíamos en un departamentito chiquito arriba del garaje de mis abuelos en la Ciudad de México. No era gran cosa, pero funcionaba. Mis abuelos básicamente la cargaron en esa época, la ayudaron conmigo mientras ella terminaba la escuela y sacaba su título en terapia física. Ella hacía malabares con la escuela, el jale y criarme sola. Le doy crédito, no se quedó sentada sintiéndose lástima por ser mamá soltera, se fajó duro. Esos primeros años no estuvieron mal, claro, la lana estaba apretada, pero yo ni me daba cuenta. Pasaba mucho tiempo con mis abuelos mientras ella jalaba o estudiaba. Mi abuelo adoraba tenerme cerca, la neta, él probablemente hizo más por mí que nadie en esos años. Mi mamá todavía me dedicaba tiempo cuando podía, me leía antes de dormir, me llevaba al parque, cosas así. Las cosas cambiaron cuando tenía como 8 años. Mi mamá conoció a este cuate llamado Leonardo en su chamba. Al principio parecía chido, trabajo estable, tipo normal. Recuerdo que ella decía lo diferente que era de los vatos que había salido antes. Salieron un rato y después de un par de años se casaron cuando yo tenía como 11. Leonardo no era malo, pero tampoco cálido, era educado, casi distante, no era cruel conmigo ni nada, pero no intentaba conectar, me trataba como si fuera parte del mobiliario, ¿sabes? Al principio nada cambió mucho, seguía viviendo con mi mamá y ahora Leonardo, estaba bien, no genial, pero bien. Luego empezaron a cambiar cositas, mi mamá empezó a enfocarse más en Leonardo y su vida juntos, las cenas se volvieron más calladas, menos sobre mí y más sobre ellos. Recuerdo sentarme ahí tratando de unirme a la plática y que me apartaran como si ni estuviera. Al principio no lo tomé personal, pensé que estaba emocionada con su nuevo matrimonio y tratando de que funcionara, pero con el tiempo quedó claro que me estaban empujando poquito a poquito fuera del cuadro. Intenté más fuerte para llamar su atención, me maté en la escuela, traía buenas calificaciones, ayudaba en la casa, lo que fuera para mostrar que todavía valía la pena notarme. Luego, cuando tenía como 12, mi mamá se embarazó de gemelos, todos estaban emocionados, yo también. Al menos al principio, me imaginaba siendo el hermano mayor chido, ayudando con los bebés, enseñándoles cosas y siendo parte de esta nueva familia. Hasta empecé a cuidar chamacos de los vecinos para practicar cuando llegaran los gemelos, pero mientras avanzaba el embarazo, la actitud de mi mamá hacia mí cambió más, era como si no tuviera tiempo para mí, todo era sobre los gemelos, pensé que era temporal, como que una vez que nacieran, las cosas volverían a la normalidad. Llegaron los gemelos y fue como si yo desapareciera de la noche a la mañana, o sea, lo entiendo, son bebés y los bebés necesitan cuidados constantes, no esperaba que todo siguiera igual. Pero esto era otro nivel, no era solo que estuviera ocupada o cansada, lo cual tendría sentido, sentía como si hubiera dejado de verme por completo. Las cenas familiares se volvieron cosa del pasado, ella era la que las planeaba, haciendo el esfuerzo para que tuviéramos tiempo juntos, pero ahora, nada, y no era solo saltarse las cenas. Las cositas que me hacían sentir conectado con ella desaparecieron también, platicar sobre nuestro día, ver un programa juntos, hasta compartir esos chistes internos que teníamos. Creo que lo peor era que yo seguía intentando, aunque estaba claro que no era parte de esta nueva dinámica familiar, seguía intentando, seguía fajándome en la escuela, ayudando y tratando de ser útil, pero no importaba lo que hiciera, no valía, ya no era prioridad. Para cuando tenía 16, todo llegó al punto de ebullición. Mi mamá y Leonardo me llamaron a la sala una tarde diciendo que necesitaban platicar serio, sabía que no iba a ser bueno, lo sentía en el aire. Me sentaron y empezaron a explicar cómo las cosas estaban apretadas con la lana por los gemelos, dijeron que los gastos habían subido y que no podían mantener a todos en la casa. Leonardo hizo la mayoría de la plática, soltando todos los números como si yo tuviera que sentirme mal por ellos. Mi mamá solo se quedó sentada mirándome y luego dijo algo que nunca olvidaré: ellos merecen más, no lo resolveremos, no estamos juntos en esto, solo un mensaje claro de que yo no era nada para ellos. No discutí, ¿para qué? Fui a mi cuarto, empaqué lo poco que tenía, ropa, unas cosas personales, y salí por la puerta. Ni volteé, fui directo a la casa de mis abuelos. No dudaron en recibirme, pero, ¡ay!, como se encabronaron. Mi abuelo caminaba de un lado a otro, murmurando que no podía creer que su hija hiciera esto, mientras mi abuela solo negaba con la cabeza y me abrazaba fuerte. Querían confrontarla, pero al mismo tiempo no querían cortarla por completo, sobre todo por los gemelos, y lo entendí. Los gemelos eran
Inocentes en todo esto, no pidieron nacer y ciertamente no pidieron convertirse en el centro del mundo de mi mamá a costa mía, no podía culparlos, aunque estuviera enojado con la situación. Ese día fue un punto de quiebre para mí, fue el día en que me di cuenta de que ya no podía contar con mi mamá. A los 16, no era solo un chavo tratando de entender la vida. Estaba solo, daba miedo, sí, pero no tenía opción. Desde ese momento, supe que tenía que cuidarme solo porque nadie más lo haría, vivir. Con mis abuelos fue un alivio, pero no fue fácil. Me dieron techo y un lugar donde quedarme, pero no podían hacer mucho más. Estaban jubilados, viviendo de su pensión fija, y simplemente no tenían los recursos para apoyarme como necesitaba, así que empecé a jalar. Mi primer jale fue en una cafetería local, no era glamuroso, pero pagaba lo justo para comprar útiles escolares, ropa y algunas cosas que necesitaba para terminar la prepa. Balancear el jale y la escuela no fue sencillo, llegaba tarde a casa, intentaba terminar la tarea y me levantaba temprano al día siguiente para repetir. Mis calificaciones bajaron un poco, pero logré mantenerme en el camino para graduarme. Lo que realmente dolía era que mi mamá ni siquiera checaba cómo estaba, era como si hubiera dejado de existir para ella. De vez en cuando, oía sobre ella y Leonardo por chismes familiares. Les iba bien, por supuesto, los gemelos estaban prosperando y vivían su vida perfecta en su casota con sus carros nuevos, la neta. No podía entenderlo, no sé por qué dos personas con jales decentes no podían mantener a 3 chamacos. Yo no era un gasto extravagante, solo necesitaba lo básico. Mientras tanto, yo era el que batallaba, jalaba fines de semana y noches después de la escuela solo para mantenerme a flote, haciendo malabares con tarea, turnos y tratando de tener algo de vida normal. Era agotador, no era como si les pidiera mucho, solo un poquito de esfuerzo, un poquito de cariño, pero sentía como si en el momento en que salí por esa puerta, se lavaran las manos conmigo y volvieran a su burbujita perfecta. Supongo que no era realmente sobre los gastos, simplemente ya no me querían. Hacia mi último año de prepa, empezaron a llegar las cartas de aceptación de universidades. Estaba emocionado, pero también aterrado, sabía que no había manera de pagar la uni solo. Necesitaba ayuda, así que, contra mi mejor juicio, le escribí a mi mamá. Recuerdo sentarme en la cocina de mis abuelos tarde en la noche, con el teléfono en la mano, tratando de pensar cómo redactar el mensaje. Mi mente daba vueltas con diferentes formas de pedir ayuda sin sonar desesperado. Lo borré y reescribí como 10 veces antes de enviar. Oye, me aceptaron en unas universidades, me preguntaba si podrías ayudarme con lo de la ayuda financiera o firmar un préstamo. Lo envié y de inmediato me arrepentí, no porque pensara que estaba mal pedirlo, sino porque en el fondo ya sabía la respuesta. Aún así, una parte tonta de mí se aferraba a la esperanza. Tal vez recordaría que yo también era su hijo. Su respuesta llegó horas después, y cuando lo hizo, se me cayó el estómago. Estamos ahorrando para el futuro de los gemelos, no podemos ayudar, lo siento. Eso fue todo, ni felicidades, ni estamos orgullosos de ti, solo un rechazo plano. No debería haberme sorprendido, pero lo hizo, o tal vez solo dolía más de lo que quería admitir. Miré el mensaje, tratando de procesar cómo alguien podía cerrar la puerta a su propio hijo así. No era siquiera sobre la lana, era una falta total de cariño. Dejé el teléfono, tratando de tragar el nudo en la garganta, pero las lágrimas vinieron de todos modos. No estaba enojado con los gemelos, ellos no pidieron esto, pero no podía evitar sentirme descartado, como si no importara. Afortunadamente, mi tía entró al quite. Cuando le conté lo que pasó, ni dudó, me miró directo a los ojos y dijo: yo firmo tus préstamos. Tú solo enfócate en hacer que funcione. Va, no tenía que hacerlo, tenía sus propias responsabilidades y chamacos de qué preocuparse, pero creyó en mí, me dijo que siempre supo que tenía lo necesario para llegar lejos, y la neta, esa creencia me pegó más duro que la oferta misma. En ese momento, me prometí a mí mismo que no la decepcionaría, me mataría trabajando, no solo por mí, sino para probar que su fe en mí no estaba mal colocada. Mi mamá pudo haber cerrado la puerta de golpe, pero mi tía la abrió de par en par, y no iba a desperdiciar la oportunidad. La uni no fue broma, me la pasé hustleando sin parar, jales en el campus, turnos de fin de semana y gigs extras solo para mantenerme a flote. Hasta me enseñé diseño web solo y empecé a freelancerear para negocios chiquitos. El jale pagaba bien y tenía cuentas que cubrir. Dormir se volvió un lujo que no podía permitirme, pero no me importaba, tenía un goal y nada me iba a detener. Y mi mamá, todavía silencio radio. Ni un mensajito o llamada para checar. De vez en cuando, me topaba con sus posts en redes, fotos de los gemelos en sus obras escolares, sus cumples o vacaciones familiares a Acapulco. Se veía tan despreocupada, como si su vida fuera esta burbujita perfecta. Esos posts se sentían como una puñalada directo al pecho, así que eventualmente la bloqueé. No podía seguir torturándome mirando una vida de la que no era parte. Cuando por fin llegó la graduación, le mandé invitación a mi tía para la ceremonia. No solo vino, estaba radiante en la primera fila, gritando más fuerte que nadie cuando dijeron mi nombre. A mi mamá ni le pregunté, si no le importó mi educación cuando más la necesitaba. No merecía estar ahí celebrando mi éxito. Mi tía sí merecía cada pedacito de ese momento porque sin ella, tal vez no lo habría logrado. Después de graduarme, empezó el verdadero grind. Me mudé a una ciudad chiquita por un jale en mi campo. El sueldo no era gran cosa,
pero alcanzaba para las cuentas y empezar a pagar mis préstamos estudiantiles. Esos primeros años fueron rudos, vivía en un departamentito chafa con muebles viejos y jalando horas extras solo para probarme, le eché todo lo que tenía a ese jale, tomé cada oportunidad para aprender, me quedaba tarde a terminar proyectos y me ofrecía para tareas que nadie quería. Poquito a poquito, empezó a dar frutos, conseguí un ascenso, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba subiendo la escalera. Para cuando llegué a mis 20 tardíos, por fin estaba en un buen lugar, había pagado un chingo de mis préstamos, me cambié a un depa decente y tenía ahorros por primera vez en mi vida. Se sentía como si por fin estuviera saliendo adelante. Mi relación con mi mamá seguía inexistente, no me esforzaba por contactarla y ella tampoco. De vez en cuando oía de parientes que preguntaba por mí, pero nunca llevaba a nada. Ella tenía su familia y yo mi vida. Creo que la parte más dura de esos años fue darme cuenta de que no iba a cambiar. Una parte de mí siempre había esperado que me buscara, se disculpara o al menos reconociera cómo me trató, pero nunca pasó. En cambio, aprendí a dejar de esperar nada de ella. Avanza rápido a los 30, estaba en alta gerencia, ganando más lana de la que nunca pensé, lo mantenía callado, sin embargo, no lo posteaba en redes, no le decía a la mayoría de la familia, no quería lidiar con el drama que vendría con eso, pero mi tía, la que firmó mis préstamos, era la única que sabía de mi ascenso. Estaba orgullosa de mí y me lo decía cada vez que platicábamos. Desafortunadamente, en una reunión familiar, lo mencionó casualmente a mi mamá. Pensando que podría sparkingar alguna reconciliación, lo hizo con buena intención, siempre ha sido la que trata de mantener la paz, pero ese comentario encendió una reacción en cadena para la que no estaba preparado. Unos días después, tocaron a mi puerta, no esperaba a nadie, así que miré por la mirilla, era mi mamá y Leonardo. No los había visto en años y no podía pensar en una sola razón buena para que estuvieran parados en mi puerta. Abrí la puerta, pero no me aparté para dejarlos pasar. ¿Qué pasa?, pregunté. Leonardo no se anduvo con rodeos, necesitamos hablar, dijo, empujándome para pasar como si fuera su casa. Mi mamá lo siguió sin siquiera un hola. Oímos de tu ascenso, empezó Leonardo con tono seco y directo, así que por fin estás haciendo algo contigo, bien por ti, ya era hora, la neta. Los miré fijo, ni felicitaciones, ni plática chiquita. Directo a los insultos. Ok, dije despacio. Mi mamá saltó, los gemelos van a empezar la uni pronto y hemos tenido un bache financiero. Pensamos que como te va tan bien ahora, podrías ayudar con sus gastos. No recuerdo mi reacción exacta en ese momento, pero sé que traté de procesar lo que estaba pasando. Después de años de silencio, después de todo lo que me hicieron pasar, tenían el descaro de aparecer en mi puerta y exigir lana. En serio, dije al fin. ¿Por qué no?, replicó Leonardo. Estás ganando buena lana ahora, ¿no? No actúes como si no pudieras, no tienes hijos, no tienes familia que mantener, tienes la lana, no se trata de si puedo o no, dije, alzando la voz, se trata de que ustedes dos no han hecho absolutamente nada por mí y ahora están aquí pidiendo limosna como si les debiera algo. Mi mamá rodó los ojos. Ay, aquí vamos, dijo, levantando las manos. ¿Vas a jugar a la víctima otra vez? Pobre de ti, no te consentimos suficiente, has estado aferrado a este rencor por años, ¿y para qué? Mírate, saliste bien, sí, porque me maté trabajando, espeté sin ayuda de ninguno de ustedes. ¿Tienen idea de lo duro que fue pasar la uni sin un firmante, sin apoyo financiero? Lo logré, pero no gracias a ustedes, a pesar de ustedes. Leonardo sonrió con sorna. Ay, vamos, deja de actuar como si lo hubieras tenido tan rudo, tienes un buen jale ahora, ¿no? Un lugar chido para vivir, tal vez deberías agradecernos, si no te hubiéramos empujado fuera, no estarías donde estás hoy. ¿Agradecerles?, dije, con la voz temblando de coraje. Me corrieron porque ya no era conveniente, me dejaron claro que no importaba para ustedes y ahora esperan que yo llegue a salvar el día para los chamacos que sí les importaron. Absolutamente no. El tono de mi mamá se volvió helado. Estás siendo egoísta, espetó. Te crié sola, me maté trabajando para mantenerte vivo, para darte todo lo que necesitabas, y ahora mírate, tienes todo lo que necesitas y todo lo que pedimos es un poquito de ayuda. Son tus hermanos. Les debes eso después de todo lo que hice por ti. No era solo lo que dijo, era como lo dijo, como si debiera sentirme avergonzado por no doblarme de inmediato por ella y los gemelos. No les debo nada, repliqué, y definitivamente no les debo a ninguno de ustedes. Hicieron sus elecciones y yo las mías, decidieron que no valía su tiempo ni lana, y ahora esperan que ponga mi vida en pausa por ellos. No va a pasar. Leonardo se acercó más, con la cara dura. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre has pensado que eres más importante de lo que eres, piensas que eres mejor que todos solo porque saliste adelante solo, pero déjame decirte algo, no significabas nada para esta familia entonces y no significas nada ahora. Eso dolió cañón. Pero no lo mostré. Entonces, ¿por qué están aquí?, dije fríamente. Si no significo nada para ustedes, ¿por qué están en mi sala rogando por lana? Mi mamá espetó. Porque no queríamos venir aquí. ¿Crees que nos gusta pedirte ayuda? Pero los gemelos merecen un futuro, y si no fueras tan pinche egoísta, lo verías.
Pero no, estás demasiado ocupado jugando al hijo herido para hacer algo por alguien más que tú mismo. Reí amargamente. ¿Quieres hablar de egoísmo? Corriste a tu propio hijo de la casa para hacer espacio a tu familia real, me dijiste que no valía el esfuerzo, y ahora quieres estar aquí hablando de lo que los gemelos merecen mejores padres. Eso no es mi problema. Leonardo me señaló con el dedo, alzando la voz. Mejor cuida tu boca, todavía somos tu familia te guste o no, y la familia ayuda a la familia. No, dije firme, la familia no hace lo que me hicieron, la familia no tira a su hijo como basura y luego viene gateando cuando necesita lana. No son mi familia, son extraños para mí. La cara de mi mamá se torció de coraje. Bien, sé un brat egoísta, pero no vengas llorando cuando tu vida se caiga. Piensas que eres mucho mejor que nosotros, pero no eres nada, siempre serás nada. Eso fue todo, ya había tenido suficiente. Si no se van ahora mismo, dije sacando mi teléfono, llamo a la policía. Leonardo bufó. Adelante, llámalos, ve cómo se ve eso, echando a tus propios padres de tu casa. No son mis padres, dije calmado, con el dedo sobre la pantalla. No más. Mi mamá agarró su brazo, murmurando algo bajito. Te vas a arrepentir, dijo mientras se iban. No, dije cerrando la puerta detrás de ellos. No lo haré. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuánto había cambiado. El chavo que desesperadamente quería su aprobación ya no estaba. No les debía nada y no iba a dejar que me culparan por pensar lo contrario. Después de que se fueron, me quedé en la sala, teléfono en mano, solo parado ahí. No estaba triste, ni siquiera enojado ya. Estaba exhausto. Por años, había cargado esta esperanza, enterrada profunda, de que tal vez un día me verían como su hijo, su familia, como alguien que importaba. Pero esa esperanza se fue, esa confrontación cerró de golpe cualquier ilusión que pudiera tener sobre ellos. Después de ese día, pensé que había visto lo último de ellos. Les había dejado claro que no eran bienvenidos en mi vida y estaba listo para seguir adelante, pero gente como ellos no acepta un no por respuesta. No terminaron de tratar de clavarme las uñas, y lo que siguió fue puro caos. Un par de semanas después, me enteré por mis compás del jale que mi mamá había aparecido en la oficina. No estaba ahí, había tomado un día enfermo, pero aparentemente armó un escándalo, entró marchando, exigiendo hablar conmigo, y cuando le dijeron que no estaba, se negó a irse. Gritaba sobre familia y sacrificios y cómo les debía. Un compa me dijo al día siguiente que la seguridad tuvo que sacarla. Fue intenso. Me disculpé con todos, mortificado, aseguré notificar a RH y les dije que la añadieran a la lista de gente no permitida en las instalaciones. Aún así, estaba sacudido, no podía creer que bajara tan bajo, pero lo peor estaba por venir. Mi mamá no se rajó. Una tarde, como una semana después, llegué a casa del jale y la encontré esperándome fuera. Estaba caminando de un lado a otro en la entrada, claramente agitada. En el momento en que bajé del carro, vino furiosa gritando, no puedes seguir ignorándome. Respiré hondo, manteniendo distancia. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, dijo señalándome como si fuera un chamaco. ¿Piensas que puedes simplemente alejarte de tu familia, de tus responsabilidades? ¿Qué responsabilidades? Repliqué, tú eres la madre, no yo. Los gemelos son tus hijos, tú eres la que tiene que resolver esto, no yo. Eso la encendió, empezó a gritar que era egoísta e ingrato, que le debía por todo lo que había hecho por mí, y sacrificé tanto por ti. Gritó, ¿y así me pagas? Volteándonos la espalda, no sacrificaste nada por mí, dije tratando de mantener la voz steady. Mamá, regresa a la casa de la que echaste a tu hijo y no vuelvas a aparecer. En ese punto, su voz pasó de fuerte a histérica, empezó a gritar tan fuerte que los vecinos salieron de sus casas a ver qué pasaba. Es un brat, gritó gesticulando salvajemente hacia mí. Siempre ha sido un brat egoísta, no le importa a nadie más que él mismo. Unos vecinos intentaron intervenir, diciéndole que se calmara, pero no oía. Su voz se hizo más fuerte, más frenética hasta que se lanzó hacia mí gritando, después de todo lo que hice por ti, aléjate, advertí con el teléfono en mano mientras marcaba a la policía. Lo digo en serio, mamá, no te atrevas. Su cara se torció de rabia y hizo un agarrón salvaje por mi teléfono. No te atrevas a llamar a la policía a tu propia madre, te crié. Sacrificé todo por ti, tú me abandonaste, grité de vuelta, manteniendo el teléfono fuera de su alcance, tratando de mantenerla alejada. Me tiraste como si fuera nada. Ya no sentía como si estuviera discutiendo con mi mamá, era como ver a una extraña con su cara. Gritaba sobre ingratitud, lealtad familiar, mientras se lanzaba por mí, todavía tratando de agarrar el teléfono de mis manos. A través del caos, oí a un vecino gritando, estoy llamando a la policía, déjalo en paz. Más vecinos empezaron a salir de sus casas, parados en sus puertas o acercándose, viendo esta escena surreal de una madre atacando físicamente a su propio hijo. Finalmente, alguien entró y la apartó de mí justo cuando el sonido de sirenas cortó el aire. Se resistió, todavía gritando algo incoherente, pero el momento pasó cuando las luces parpadeantes del carro de policía llenaron la calle. Me quedé ahí temblando, dándome cuenta de cuán lejos había llegado y cuánto no podía dejarla volver a mi vida. A la mañana siguiente, fui directo a la estación de policía y presenté un reporte, expliqué todo, el incidente en el jale, su aparición en mi casa, el
grito enfrente de los vecinos. El oficial con quien hablé fue comprensivo y me ayudó a empezar el proceso para una orden de restricción. Cuando le conté a mis abuelos lo que pasó, se encabronaron. Ha perdido la cabeza, dijo mi abuelo negando con la cabeza. No sé qué le pasa, pero no te mereces esto, deberíamos haber hecho más por ti entonces. Añadió mi abuela con voz pesada de culpa. Pensamos que ayudábamos quedándonos cerca, pero te dejamos enfrentar demasiado solo, lo siento tanto, les dije. Que no era su culpa, habían hecho lo mejor que pudieron y eran la única razón por la que había tenido algo de estabilidad después de que mi mamá me corriera, me dejaron claro que estaban terminados con ella, la hemos respaldado en todo, dijo mi abuelo, pero esto es la gota que derramó el vaso, cortamos lazos, oír eso fue agridulce, por un lado, se sentía como validación. Por fin la veían por quien era, pero por otro, dolía saber cuán bajo había caído y cuán poco le importaba a nadie más que ella. La orden de restricción se concedió unas semanas después y la vida por fin empezó a calmarse, me eché de lleno a mi carrera, mi casa y la gente que realmente importaba, mis abuelos, mi tía y mis amigos cercanos. Mi tía, sin embargo, era mi roca, no solo entró cuando las cosas se pusieron duras, se quedó y nunca me hizo sentir que le debía algo por eso. Unos meses después de por fin tomar aliento, decidí hacer algo por ella, no era sobre pagarle, era sobre mostrarle cuánto significaba para mí. No solo le di lana, lo planeé, me aseguré de que fuera suficiente para cubrir un fin de semana de Getaway para ella y su familia, algo que siempre había soñado pero nunca priorizaba porque siempre ponía a los demás primero. Cuando le di el sobre, se vio confundida al principio, luego lo abrió y jadeó. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es para ti, dije simplemente, has estado ahí para mí siempre, no tenías que, pero lo hiciste, mereces algo bueno, algo solo para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza. No tenías que hacer esto, no te ayudé porque quisiera algo a cambio, no, dije con voz gruesa de emoción, por eso lo mereces aún más. Me abrazó fuerte, y por primera vez en años. Sentí el tipo de amor y apoyo que había pasado toda mi vida persiguiendo, no solo me veía, me valoraba. Mientras tanto, de vez en cuando oía pedacitos sobre mi mamá y Leonardo, su situación financiera se estaba desmoronando y los gemelos apenas la estaban haciendo en la uni, no me sentía culpable, no sentía nada. Habían hecho sus elecciones y yo las mías. Por años, había cargado el peso de querer su aprobación, de esperar que por fin me vieran como alguien que importaba. Pero ahora entendía que nunca lo harían y estaba bien, no necesitaba su validación, veía mi propio valor ahora y me había rodeado de gente que también lo veía. He construido una vida de la que estoy orgulloso, llena de gente que genuinamente me quiere, y lo más importante, he aprendido que la familia no se define por la sangre, se define por los que aparecen, que te respaldan y que te aman por quien eres, no por lo que pueden sacarte. En cuanto a mi mamá, espero que encuentre lo que sea que esté buscando. Pero ya terminé siendo su solución, ya terminé siendo su sacrificio, mi vida es mía ahora y no miro para atrás. Si algo nuevo surge, postearé un update para ustedes, update final. Hey, todos, no pensaba escribir un update, pero pasó algo inesperado y siento que vale la pena compartirlo. Después de todo lo que bajó con mi mamá y Leonardo, la orden de restricción, la emboscada fuera de mi casa y su meltdown, pensé que había terminado con esa parte de mi vida, había cerrado la puerta y seguido adelante. Pero entonces uno de los gemelos me contactó, empezó con un texto de un número desconocido. Hey, soy Max, ¿podemos platicar? Me gustaría conocerte, eres mi hermano y no te conozco nada. Me quedé mirando el mensaje un rato largo. Max y yo apenas nos conocemos, después de que me fui de casa todos esos años atrás, los gemelos eran chiquitos en ese entonces, y después de todo lo que mi mamá y Leonardo me hicieron pasar, no tenía conexión con ellos. Parte de mí se preguntaba si era un nuevo truco de mi mamá, pero la forma en que Max lo escribió se sentía diferente. Después de un rato, respondí, ¿de qué se trata? Unos minutos después, llamó, dudé antes de contestar. Hey, dijo con voz un poco nerviosa, sé que es random, pero quería alcanzarte, he estado pensando mucho en ti lately y siento que me perdí algo importante, eres mi hermano y no sé nada de ti, odio eso, no dije mucho, así que siguió, sé lo que mamá y papá te hicieron, dijo, no lo entendía cuando era chavo, pero ahora sí. No creo que estuviera bien, la neta, creo que fue horrible y no te culpo por alejarte, pero odio que sus elecciones nos mantuvieran sin relación, eso es culpa de ellos, no tuya. Sus palabras me agarraron desprevenido, no esperaba que fuera tan honesto sobre la situación. Max, nada de esto fue tu culpa, dije tratando de mantener la voz steady, tú no hiciste las elecciones que ellos hicieron, lo sé, dijo, pero no lo hace más fácil, siento que me perdí tener un hermano mayor. Y ahora que soy lo suficientemente grande para entender todo, quiero al menos intentar arreglarlo, sé que no puedo deshacer lo que hicieron. Pero me gustaría conocerte si estás abierto. Me recargué en la silla, sin saber qué decir. Por años, había cargado el peso de sentir que no importaba a mi familia, pero aquí estaba Max alcanzando, reconociendo lo que pasó y pidiendo una oportunidad para construir algo diferente. ¿Por qué ahora?, pregunté. La neta, dijo, porque no quiero que seamos extraños para siempre. No te pido que perdones a mamá o papá,
Y no trato de excusarlos, solo quiero conocerte, eso es todo. Su tono era tan genuino que era difícil no sentirse un poco conmovido. He pasado mucho tiempo tratando de seguir adelante de todo esto, dije al fin. No es fácil para mí abrir esa puerta de nuevo, lo entiendo, dijo, y no pido nada grande, solo quiero una oportunidad para platicar, tal vez ver si podemos tener algún tipo de relación. Eres mi hermano y me gustaría saber quién eres. Me quedé ahí un momento, pesando mis opciones. Los gemelos no eran responsables de lo que pasó, no hicieron las decisiones que destrozaron nuestra familia, y si Max estaba haciendo el esfuerzo por alcanzar, tal vez valía la pena encontrarlo a mitad de camino. Aunque una parte de mí me decía que tal vez su única intención era aprovecharse de mí, decidí darle una oportunidad de todos modos porque realmente no conozco a los gemelos todavía. Está bien, dije, podemos empezar con una plática. Su alivio fue obvio. Gracias, dijo rápido, eso es todo lo que pido, solo quiero empezar en algún lado. Terminamos la llamada poco después y pasé el resto de la tarde pensando en eso. Que Max alcanzara no era algo que esperara nunca y me dejó con un mix de emociones que no podía procesar del todo. La verdad es que había pasado tanto tiempo viendo a los gemelos como parte de la familia que me descartó, pero Max me hizo darme cuenta de que eran tan víctimas de la egoísta de mi mamá y Leonardo como yo. No eligieron esto más que yo, no sé a dónde irá esto, todavía estoy cauteloso, he construido una vida para mí de la que estoy orgulloso y no estoy ansioso por reabrir viejas heridas, pero al mismo tiempo, el esfuerzo de Max se siente genuino. No trató de culparme o excusar a sus padres, solo quería conocerme, y por primera vez, siento que tal vez, solo tal vez, podría tener una relación con alguien de ese lado de la familia. Es un paso chiquito, pero se siente como progreso.